Buenos días a todos, saludos cordiales, bendecidos todos. Eh, Damos gracias al Señor primeramente porque hoy día tenemos la oportunidad de escuchar su palabra maravillosa, bendita, que también hace a nuestra alma, nos afirma, nos confirma, nos enseña, nos educa, nos señala. Tiene tantas variables la palabra de Dios que por eso es importante estar ahí atento. Así que bendigo a los que han tenido el interés. Ahí vamos a saludarlos a todos, a nuestra hermana Evita Arangui, José, Catherine Mella, nuestro hermano Ernesto, eh, hermano David, Jessica José, mi hermano Juan, pero no se me ha quedado ninguno. Eh, bueno, hay algunos ahí vestidos de playa. ¿Ah? Hay algunos que ya están veraneando. Saludos cordiales. Bueno, vamos a ir a lo más importante ahora, así que les pido que por favor me acompañen al Génesis capítulo 32, verso 22. Ahí hay una persona que lucha con un ángel. Eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor en Génesis 32, 22. Jacob lucha con el ángel en Peniel. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia para la exhortación y que nos pasee, que nos haga profundizar más allá de la lectura, sino que en la revelación de lo que Él nos quiere hablar a cada uno. Así que doy lectura en el nombre de Jesús. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, sus dos siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto quiere decir el rostro de Dios, ese es el significado. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el anclaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Es decir, Jacob salió primero bendecido y luego herido, porque luchó con el ángel. Y bueno, y vamos a introducirnos con la ayuda del Señor. Y yo cuando leí esto dije: ¿cómo alguien, o sea, cómo alguien como usted y yo, o alguien, voy a decir, terrenal, pudo vencer al ángel? Es una pregunta que me hago porque aquí hay algo, o sea, Jacob no era un luchador, como si él luchó con el ángel. Los que conocen la Biblia, yo lo voy a buscar aquí porque es importante decir
Voy a leer el Génesis 25, verso 27, solo un versículo para saber quién era Jacob, porque a mí no solo me llama la atención, uno tiene que escudriñar y buscar. Entonces dice, y crecieron los niños, habla de Esaú y Jacob, Génesis 25, verso 27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacó la maestría Jacob para ganarle al ángel? Si él era varón quieto, él era una persona que habitaba en tiendas, o sea, era una persona de casa, era una persona que estaba no en el campo, no era cazador, no era luchador. El que era luchador era su hermano Saúl. Pero vamos a leer el versículo que a mí me hace introducirme y con la ayuda del Señor vamos a leer eh, el génesis de por qué. Yo me pregunto y me pregunté por qué Jacob ganó o cuándo ganó y por qué ganó al ángel. Es decir, no es una lucha, sino que es una victoria de parte de Jacob. Obtiene una victoria Jacob, pero no una victoria porque se le haya entregado algún terreno o se le haya entregado algún terreno o algo por el cual él estuviese luchando, sino que él lucha por una bendición, lucha por la bendición. Y a mí me gusta esta parte porque el ángel le dice, déjame ahora porque raya el alba, es decir, está amaneciendo. Y él luchó hasta el amanecer por la bendición. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Cuánto usted se preocupa por tener o obtener la bendición de Dios? Nosotros la tenemos por gracia, pero ¿cuánto le hacemos honor o cuántos de los que estamos aquí hacemos honor de la gracia que nos fue dada? Cuando digo gracia es un regalo inmerecido, que es el don que Dios nos dio a nosotros a través de Jesucristo, porque no puedo dejar de mencionar que lo que estamos hablando ahora era del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, y nosotros hoy día estamos bajo el Nuevo Pacto. Pero es importante estudiar a este varón porque ocurrió algo entre aquellos dos hermanos. Había algo en Jacob desde el vientre de su madre, y lo leo en el capítulo 25 del Génesis, verso 24, 25, 26, dice así: cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, es decir, entre Esaú, nombrado primero, y Jacob, eran dos que venían al mismo tiempo, y salió primero rubio, ¿ya? Y era todo velludo como una pelliza, y le llamaron su nombre Esaú. Esaú fue el primogénito, él nació primogénito, ¿ya? Eh, y después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y el significado de esta palabra, esto es el que toma por el calcañar, o el que suplanta. Esto lo tengo yo porque tengo una Biblia pastoral, tiene aquí una explicación, por eso lo leo. A lo mejor usted no lo tiene. Y era Isaac de edad de 70 años cuando dio a luz, o sea, a la edad de 70 años nacieron Esaú y Jacob. Pero no fue un nacimiento normal, sino que había uno que salió tomado del pie de su hermano, salió enredado, salió tomado, es decir, no salió aparte. Ahí hay un punto importante, ¿ah? Desde su nacimiento Jacob, él anhelaba, sin tener razón, aún ni siquiera un respiro, Jacob ya venía tomado de su hermano porque él iba a ser el que iba a anhelar, y lo que iba a suceder más adelante lo voy a contar. Crecieron los niños y Esaú fue diestro en cazar, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tienda, es decir, había una diferencia enorme entre el uno y el otro, a pesar de que ellos eran gemelos, ¿cierto? Eran muy diferentes, y ocurrió algo, y amó Isaac a Esaú, su padre, ¿cierto? Amó a Esaú porque era el primogénito, de alguna manera
Eh, había una cualidad ahí entre el uno y el otro, pero el padre amó a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. No siempre se da esto, ¿ah? Y hizo Jacob un potaje y, volviendo Saúl del campo cansado, dijo Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esto es rojo, ¿ah? Este también tengo el significado. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces Saúl, dijo Saúl, aquí me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Se hizo la pregunta. Dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Un punto muy importante aquí, que no puedo dejarlo pasar. La primogenitura no estaba a la venta, no era algo que se vendiera, para que no haya alguien aquí que vaya a malinterpretar que yo puedo vender la gracia de Dios, o puedo vender el favor de Dios. Es algo que en aquel entonces, vuelvo a hacer el punto, en el Antiguo Testamento, la primogenitura era un derecho, era algo, un derecho de nacimiento, que se atribuye, ¿cierto?, ¿cómo se, se atribuye a preeminencia, a alguien con autoridad. Esa era como la definición de la primogenitura. Era un privilegio, de alguna manera, otorgado a una persona en beneficio de uno, ¿cierto? Y en desmedro de otro por ser el primero. Entonces, ahí existía, por eso quiero decir algo muy importante, usted que tiene hijo, vaya a tener hijo, no es más importante el primero, en aquel entonces sí lo era, ¿ya? Y después al final de la palabra, si Dios me lo permite, voy a explicar que todos somos uno en Cristo y no hay diferencias, no hay judío ni griego, no hay escriba, somos todos uno en Cristo. Entonces, hago la diferencia porque estoy relatando una historia del Antiguo Testamento donde la primogenitura en aquel entonces era un valor agregado, le vamos a llamar un privilegio, una, ¿cómo se llama? ¿Cómo dije? Un derecho. Era un derecho adquirido por la ventaja de haber nacido primero, la cual tenía Esaú, pero el punto fue que, ya lo dije, que no estaba a la venta, pero Jacob astutamente, cuando él quiso del guisado que él había preparado, y voy a decir lamentablemente, Esaú desecha porque se hace la pregunta de qué me sirve. ¿De qué me sirve tener la primogenitura si al final voy a morir igual? Y eso es lo que yo quisiera profundizar hoy día, en que hubo una persona que desechó algo importante en aquel entonces, que era un derecho, y yo lo dije, pero tenía un beneficio de ser el primogénito. Entonces, él lo vende, es como lo desechó, y eso fue lo más perjudicial que alguien pudiera desechar. Es como si yo le dijera, hermano, no se le vaya a ocurrir desechar la gracia de Dios, el favor de Dios. Pero alguien dijo, a alguien se le ocurrió, entonces aún a Esaú ya se le ocurrió decir, ¿de qué me sirve? Es como mirar en poco lo que Dios ha hecho por ti o lo que Dios ha hecho por mí. Es como mirar en poco, ¿para qué me tengo que ir a congregar los días domingos en la mañana si la verdad a lo mejor preferiría ir a hacer otras cosas? Ojalá nosotros no desechamos esto tan importante, y no es una religión en la cual usted está, sino que se llama el favor de Dios. Entonces, ¿le sirvió a Jacob adquirir la primogenitura? Si bien es cierto, él fue llamado usurpador, el engañador, pero él luchó desde que nació por obtener la primogenitura. Y dicho sea de paso, ¿por qué hago esta salvedad? Porque tiene mucha relación cuando él lucha con el ángel, y no solo luchó con el ángel, perseveró hasta que raya el alba. ¿Qué significa esto? Jacob luchó todo el tiempo hasta que amaneció con el ángel, y el ángel le dijo, déjame que raya el alba, es decir, déjame que va a amanecer, ¿sí? Y él le dice, eh,
no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces, ¿qué significa este Jacob? ¿De dónde sale este Jacob? ¿De dónde nace este Jacob? Hay personas que no transan, que Dios es lo más importante. Y bueno, y yo hago la pregunta, ¿y tendrá beneficio ser tan preocupado por ejemplo, oír la voz de Dios, escuchar su palabra? Sí, hay diferencia, porque créeme que aquí hubo eh, un punto no menor en que, voy a volver a la palabra, Jacob, ¿cierto? Lucha con el ángel. Cuando el varón vio que no podía con él, lo hiere, ¿cierto? Le toca el anclaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Hay una cosa aquí que no puedo dejar de mencionarla, y a lo mejor una palabra que yo quisiera, y anhelo en mi corazón que usted la guarde, que se llama perseverancia. No está escrito tan literal, pero yo puedo ver la perseverancia de este varón, porque a pesar de que él estaba herido, y en el 26 el ángel le dice, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Es decir, es alguien que porfía, ¿cierto? Por un objetivo, que era obtener la bendición. O sea, él no solo nace deseando la bendición, apenas tuvo la oportunidad la compró, cosa que no estaba a la venta, y pido disculpas por decir cosas porque era algo, era un derecho, ¿cierto? Un privilegio de que alguien podía tener sobre otro. Él compra la primogenitura, pero aquí lo demuestra. Esto quiere decir que usted ama a Dios. Usted, yo se puede preguntar quién de los que está aquí, porque espero no me respondan, le ha dicho a Dios que lo ama. Y hago la siguiente pregunta: ¿cuántos se lo han demostrado? Porque una cosa es decir, es como dice la misma palabra, la fe sin obra es muerta. No, yo amo al Señor, Él es para mí, Él es todo para mí. Y cuando viene la dificultad, yo le pregunto, ¿Él sigue siendo todo para usted? Entonces, yo quiero decir que es importante saber que aquí hubo alguien que luchó por la bendición, que fue herido, ¿cierto? En un muslo se descoyuntó es como una parte de la cadera, ¿cierto? Para poder darle algún matiz al comentario. Eh, y el ángel le dijo, déjame, él pudo haberlo dejado porque estaba herido y sin embargo, ¿qué hizo? No te dejaré, le dijo, si no me bendices. Es como cuando alguien toma algo y dice, yo no me suelto de aquí. Es como cuando usted valora lo que Dios hizo por usted en la cruz, yo lo valoro, pero yo no me suelto. Es decir, es como decir, estar agradecido de lo que Dios ha hecho por mí, pero hay que demostrarlo. Entonces, esto quiere decir que Jacob perseveró, herido y todo, luchó y luchó hasta el amanecer y le dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. La fuerza interior que tenía este varón, ¿por qué? Porque él anhelaba la de Dios. Entonces, quiero decir, hago el matiz con Esaú y dice, ¿de qué me sirve? Y aquí están los dos caminos. Esaú, Jacob. ¿Se escucha bien? Entre Jacob y Esaú están los dos caminos que uno escoge de decir, bueno, ¿de qué me sirve? A ver, porque yo he escuchado, no en este ministerio, pero he escuchado en mi andar, que hay muchos que no vienen a Cristo porque piensan que la vida cristiana está llena de restricciones, y no es así. La verdad es que está llena de beneficios. Dios no prohíbe absolutamente nada. ¿En qué sentido? Porque Dios no tiene robot, tiene hijos. Entonces, Dios no nos obliga a amarlo. Nosotros los que debemos aprender a amarlo. Amarlo me refiero a agradecerle el favor que Él nos hizo de poner su vida por nuestra vida. Él puso su vida en lugar de la nuestra. El pago que usted y yo teníamos, como paga el pecado es muerte, dice la Biblia, él pagó por nosotros. O cuando yo he dicho muchas veces, Dios pagó por mí, Dios pagó por nosotros la cruz, pero ¿de qué forma? Él puso su vida. Él se puso por delante. Él dijo, envíame a mí. O sea,
En eso se demuestra el amor. Por aquí lo dije recién, la fe sin obra es muerta. Entonces, aquí hubo un varón que no solo anheló, bendito sea el Señor, y bendito sea el Señor, no solo anheló las cosas de Dios, sino que las demostró. Cuando tuvo que luchar por la bendición, luchó por la bendición. Cuando tuvo que pelear hasta al amanecer, peleó hasta el amanecer. Y cuando se le dijo el ángel, suéltame, le dijo, no te voy a soltar hasta obtener, eso se llama perseverancia. Entonces, yo quiero decirle a alguien hoy día, y también la palabra me llega a mí, a perseverar. A cuando las cosas se hacen difíciles, es porque viene una bendición grande. Es cuando tú encuentras que ya no hay solución, es cuando viene la solución. Porque yo a alguien le dije esta semana que cuando viene una bendición grande, el enemigo también lo sabe y va a salir al encuentro a querer robar esa bendición. Nosotros tenemos que perseverar y hasta obtener, ¿cierto?, lo que Dios tiene para nosotros de alguna manera, como hijos. Entonces, ¿cuál fue el beneficio? Bendito sea el Señor, de luchar. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Hasta ahí fue su nombre, hermanos queridos. Ahí viene un antes y un después. Dios le cambia el nombre a Jacob. Y el varón le dijo, verso 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces yo me pregunto, ¿cuándo venció Jacob? ¿Cuando luchó con el ángel? No, fue cuando nació deseando ser el que obtenía la bendición de Dios. A él sí le importó. Yo te quiero decir que debe cobrar gran importancia el rol que tú y yo tenemos, que Dios nos dio, de ser luz y sal de la tierra. Entonces yo debo y me debo a lo que Dios ha hecho por mí, y nosotros tenemos que demostrar, bendito sea el Señor, ojalá un buen testimonio. Entonces, nosotros tenemos que luchar por ese buen testimonio, porque no puedo callar lo que voy a compartir hoy día, de que alguien puede decir, bueno, ¿y qué le sirvió a Jacob que le cambiaran el nombre a Israel? Y yo digo, ¿acaso las 12 tribus de Israel vinieron de Saúl? No, vinieron de Jacob. Entonces, yo quiero decir que la herencia es la que estaba en juego aquí, y que por eso Jacob luchó por esa bendición. Por eso nosotros debemos, no digo luchar, porque la verdad que el que luchó fue Cristo por nosotros, pero nosotros debemos mantenernos y perseverar, ¿cierto? Por mantenernos y mantenernos por sobre todo en su palabra, escudriñando, estudiando, buscando. Más difícil, gracias Señor, de ser engañado, en el sentido de que si usted conoce la palabra, usted va a tener la respuesta. Si usted conoce la palabra, por ejemplo, a esa uno le importó. Digo, ¿y de qué me sirve? Porque me imagino que en el camino alguien se hará la pregunta, ¿y si oro o no oro, Dios será enojar conmigo? No, no creo. No creo que Dios se enoje si oro 3 veces al día. Es que la verdad es que estoy solamente orando. La palabra dice orar sin cesar para que no entréis en tentación. Entonces, mientras más conectado, mientras más clama usted, mientras más, y bendito es el Señor por esto, por lo que estamos viendo, mientras más interesado en los negocios de Dios, menos cabida tiene el enemigo de poder entrar con una idea que no sea de Dios, porque usted está tan compenetrado, tan unido al yugo, ¿cierto? De que eso a uno le va a permitir menos errores. Entonces, mientras más nos consagremos, mientras más nos entreguemos, mientras más busquemos, no se trata de una vida fanática, sino que se trata de vivir una vida como Dios quiere para nosotros. Hay mucho en juego, hay herencia, hay hijos, hay nietos, ¿cuál es la palabra, señor? Aquí hay lo que va viniendo en adelante. Aquí me faltó estar... no es la herencia, sino que la familia, voy a llamar la familia porque suene bien, eh, que pueda continuar, porque aquí vemos
y doy gracias a Dios también por la oportunidad, porque usted me dirá, yo recién he hecho varias veces la salvedad con que de qué le sirvió a Esaú. Esaú desechó, ¿cierto? Eh, la primogenitura no le importó, pero cuando venía la partida de Isaac, su padre tenía que bendecir, ¿cierto? A Esaú, a su primogénito, lo cual su mujer se enteró y disfrazan a Jacob, ¿cierto? Velludo, y él entra y le lleva un guisado y le dice, coma mi padre para que me bendiga, y la verdad es que de esa manera Jacob obtiene la bendición de su padre Isaac como primogénito por un engaño, ¿cierto? Porque se entera, y yo digo que las casualidades no existen, de justamente, ¿cómo se llama? Eh, Jacob, ¿cierto? Obtiene la bendición de Isaac, eso está no lo voy a leer porque es muy largo, le dejo ahí para que usted lo note. ¿De qué manera obtiene Jacob? Es porque eh, se ponen de acuerdo su madre, ¿cierto? Rebeca, gracias Señor, y porque ya su padre no tenía buena vista, había perdido la vista, ya solo podía palpar, y tomó dijo, la voz de Jacob es, pero los brazos son de Esaú. Entonces, es decir, su padre de alguna manera se dio cuenta que la voz era de él, porque un padre conoce a un hijo, pero al tomar los brazos vio que era como lo de los hijos de su hijo Esaú, y al final le entrega la bendición a Jacob, pero eso tiene un costo para Jacob, en que él tiene que arrancar, ¿cierto?, a donde un familiar de su madre, que es Labán, y la mamá se tiene que separar de sus hijos, ¿cierto?, que eso también llegó a ser un dolor, y Jacob increíblemente está 20 años alejado de su hermano, pero llega el momento en que tiene que volver a casa. Y de eso se trata la palabra hoy día, en que llega el momento en que se tiene que cumplir el plan de Dios. Esto quiere decir que pueden pasar años en que las cosas no, uno lo dé todo por perdido, uno puede decir, no, esto ya no va a volver a ser, pero resulta que Jacob no va a volver jamás donde Esaú, porque Esaú lo que dijo es que él declaró, ¿cierto? Cuando se enteró que su padre le había entregado la bendición a Jacob, dijo que llegaría el día del luto de su padre y que él daría muerte a su hermano Jacob, cosa que nunca pudo conseguir, porque, ¿por qué? Porque Jacob tenía la bendición de Dios. Y tener la bendición de Dios de alguna manera es tener el favor de Dios y la protección de Dios. ¿No es grande eso para que una persona como Saúl la desechara? Entonces, no deseche usted el favor de Dios y la gracia de Dios, porque pudiera llegar a ser que pasara como lo que le pasó a Esaú, a no darle importancia a lo que Dios ha hecho y tiene para nosotros, y usted me dirá, no, yo jamás voy a ser como Saúl. Antes de terminar, le voy a leer que puede llegar a suceder algo como eso. Entonces, Esaú, voy a leer el Génesis 27, ¿cierto? Y ahí por el verso 33, 32, cuando viene Esaú, ¿cierto?, a buscar la bendición, entonces Isaac, su padre, dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito. Mire, él vino como primogénito, pero seguramente en ese minuto no se acordó que había vendido su primogenitura. Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, estoy leyendo el Génesis 27, 32, 33, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Es decir, la bendición estaba entregada y no había más. Entonces, Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob,
pues ya me ha suplantado 2 veces y se apoderó de mi primogenitura. Y aquí que ahora ha tomado mi bendición. Él la había vendido, él la había desechado, a él no le había importado. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Isaac le respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos tus hermanos. De ti de vino provisto, pues, ¿qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y esto es lo importante, y esto es importante que usted lo escuche. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Escuche bien, después que se dio cuenta que la había perdido, lloró. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos de darle poca importancia a las, no puedo decir cosas porque no son cosas, sino que um, al consejo de Dios o a lo que él había nacido, pero había uno que venía después de él que se interesaba en las cosas de Dios. Por eso Dios de alguna manera lo permitió. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu bendición en grosura, tu habitación, perdón, en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás. Esa iba a ser la manera en que él iba a vivir. Y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Entonces, aquí Jacob huye. Y nosotros conocemos la historia. Y en el camino, en el capítulo 28, que es un capítulo que a mí me gusta mucho, en donde Dios se le aparece en Betel, en donde, y doy gracias a Dios por este capítulo, que a lo mejor lo voy a resumir, no lo voy a leer, en que Dios le dice que voy a ir contigo, te voy a guardar, te voy a proteger, te voy a bendecir y te voy a traer de vuelta. Dios se lo promete a Jacob y Jacob le dice, si me guardares en este viaje en que voy y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entonces, Jacob no creyó de alguna manera en lo que Dios le había prometido, y esta piedra la he puesto por señal, será casa de Dios, y todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Jacob condiciona un porcentaje de las ganancias en vez de haberle creído a Dios. Por eso yo digo que el diezmo no es de fe, sino que él no creyó a la promesa, pero sí Dios después en Malaquías 3 le cobra al pueblo de Israel, porque aquí Dios después le cambia el nombre y por eso se lo cobra a Israel, porque Dios lo transforma en una Israel, un pueblo, ¿cierto?, para que lo sirviera, y a ese pueblo Dios le cobra el 10% en Malaquías 3, por eso le dice la nación, vosotros la nación, no todas las naciones, por eso hago la diferencia aquí, no estoy hablando de dinero, pero sí es importante hacer la diferencia en que cuando Jacob lucha con el ángel hasta que lo bendiga, Dios lo bendice, de qué manera le cambia el nombre y lo llama Israel, en el cual Dios después va a bendecir y a proteger a Israel hasta el día de hoy, porque Jacob luchó por esa bendición y luchó hasta el final y ganó, porque él le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, la fuerza interior que tenía este Jacob para luchar hasta el último y perseverar, y me gusta esta palabra, perseverar, porque si hay algo que nosotros debemos tener en estos caminos, es perseverar. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que vean nuestros ojos, nosotros debemos de perseverar, porque Dios ve eso. Porque ¿quién le va a ganar una lucha a Dios? ¿Quién iba a luchar con Dios y iba a ganar? Pero ¿por qué el ángel lo dice, suéltame? ¿Es cierto? Y él le dice, no, no te soltaré hasta que me bendigas, porque Jacob había ganado esta lucha desde que nació. Entonces yo te quiero decir que del momento en que tú te interesaste en las cosas de Dios, llamaste su atención. Entonces no se trata de ser cristiano el día domingo de las 11 hasta las 12 o de las 11 hasta la 1 en que dura la reunión, sino que se trata de eh, despertar como un hijo de Dios, levantarse como un hijo de Dios, vestirse como un hijo de Dios, trabajar como un hijo de Dios, comportarse como un hijo de Dios. Es un cambio.
Por eso que aquí Dios no lo bendice con tierra ni propiedades, sino que simplemente le cambia el nombre. Y es lo que Dios hace con nosotros. Nos pasa de muerte a vida. Eso es lo que ha obtenido usted y yo. ¿Qué hemos ganado con seguir al Señor? Hemos pasado de muerte a vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que disfrutar lo que Dios nos va a dar y nos dio, y lo que Dios nos dé. Y eso es importante. Lo que Dios nos dé es suficiente. ¿Y por qué? Porque Dios ya lo dio todo. Yo te quiero decir, para los que se sienten menospreciados, porque ahora somos solo uno en Cristo. Los que creen que unos tienen menos y otros tienen más, Dios a todos nos dio exactamente lo mismo. ¿Qué nos dio? Estoy hablando de Dios el Padre. Nos dio su Hijo unigénito. En Juan 3:16, porque todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, un versículo muy predicado por el pueblo evangélico en las calles, que es un versículo que es una verdad tremenda. Eso es lo que nos dio Dios. Nos dio a su único Hijo. Porque si usted cree en Él, tiene la vida eterna. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Entonces, quienes hayan recibido, perdón. Entonces, yo dije al comienzo que nosotros somos todos uno, ¿cierto? Voy a leer Gálatas capítulo 3, solo un versículo, para que quiera anotar. Gálatas capítulo 3, verso 27. Y aquí voy a explicar lo que he venido diciendo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se entendió? Ya no hay diferencia si usted nació primogénito, fui el primero, fui el segundo, es que soy hija y la preferencia era de los varones. No, ahora somos todos uno en Cristo, no hay ninguno fuera, no hay ninguno menospreciado, somos todos uno en Cristo. Pero aquí hay un mensaje, dice que los que han sido bautizados, nosotros nos debemos bautizar, ¿sí? Porque al bautizarnos nos revestimos. Yo voy a decir ese versículo porque me llamó la atención, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces, los que están, los hermanos nuevos, los que han recibido al Señor, va un mensaje aquí que nosotros nos debemos bautizar. Habitualmente, y por lo general casi a fin de año, lo que veníamos haciendo habitualmente era que nosotros nos buscábamos un lugar y bautizábamos, ¿cierto? Porque deben bautizarse en Cristo, y para ser revestido de Cristo, porque es importante. Ahora, una de las cosas que yo de alguna manera estuve indagando, y a raíz de la palabra de Dios, porque antes de leer aquí, voy a volver al mensaje, y me da vuelta mucho cuando Esaú vende la primogenitura, dice, ¿de qué me sirve? Y la verdad es que yo sé que para más de alguno aquí es muy importante la bendición de Dios, pero tan importante es que se llama favor de Dios. Y ocurrió algo no menor, que a lo mejor yo lo voy a pincelar, no sé si voy a tener el tiempo para contarlo en detalle, pero Jacob tenía que volver donde su hermano que procuraba matarle. Jacob llegó el momento, alguien va a recibir aquí, va a llegar el momento en que vamos a tener que reconciliarnos con el que estamos por años alejados. Va a llegar el momento, Dios lo va a provocar este momento, porque cuando en las tretas, ¿cierto?, de Jacob con Labán, o Labán con Jacob, se acuerda que le había cambiado el sueldo 10 veces, que también había sido engañado por engañar a Jacob, pagó su precio, porque antiguamente era así, ojo por ojo, diente por diente, pero no olvidar que hoy día estamos bajo la gracia. Entonces es importante conocer la Escritura, pero saber dónde yo estoy
hoy día, ¿en qué lugar estoy? Yo estoy bajo la gracia y usted también. Pero Jacob tuvo que volver donde su hermano, que procuraba la muerte, porque él lo había engañado, no solo le había comprado, porque Jacob va a de su padre como el primogénito y se le olvidó que le había vendido, que le había mirado un poco, y lo más delicado de todo esto es que lo vendió por un plato de comida. O sea, ustedes pueden entender que por un guisado, por un plato rojo, por un plato de lenteja, creo que leí por ahí, que compra, o sea, la habilidad de Jacob estaba, cuando vio la necesidad de su hermano, le dijo, te compro la primogenitura. Y cómo de haber sido que lo miraba en poco, que le dijo, ya, por un plato de guisado, vender la, la, uno dice, no, yo no lo voy a hacer nunca, no, no, es difícil que yo venda la verdad es que la primogenitura no estaba a la venta, pero fue comprada y fue vendida. En la escritura no dice que es algo que tú puedas vender. La gracia tampoco es algo que tú puedas entregarle a otro. Oh, yo quisiera tener la gracia que tú tienes. No, no, no es heredable. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ve, el interés que tú tienes, y algunos dicen, yo quiero que Dios me use en grande manera en su obra. Yo no sé si hay alguno aquí que ha deseado ser, yo sé que hay más de uno, ¿eh? Que ha deseado ser usado en la obra. La verdad es que Dios ve el interés que tú tienes en que buscas, en que lo vayas a buscar. Aquí lo puedes encontrar. Yo quiero que Dios me hable. Lea la Biblia en voz alta. Entonces, todo está aquí. Entonces, Dios no ve el interés emocional por buscar las cosas de Dios. Dios ve lo tangible, en que lo vea usted orando, lo ve levantándose de madrugada, buscándolo en oración. Yo sé que Dios le habló a alguien a esta hora. Entonces, ¿tú quieres el favor de Dios? Sí. Bueno, hay que buscar el rostro del Señor. Yo quiero que Dios me limpie porque estoy muy contaminado. Bueno, empieza a orar, empieza a buscar, empiece porque Dios sí puede limpiar, sí, absolutamente. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, eh, tenía que llegar y llegó, mira el Señor cómo me corrige aquí, tenía que llegar, pero llegó la reconciliación de dos hermanos que había uno que quería solo verlo muerto por lo que el otro había hecho de usurpar, ¿cierto?, la bendición que había para el primogénito, y resulta que llegó el día de la reconciliación, y también va a llegar el día para alguien aquí de la reconciliación. ¿Y qué sucedió? Vamos a leer el capítulo 33. Voy a tomar un poquito de benzina. Capítulo 33. Estamos aquí, ¿ah? Alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí que venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él y los niños entre Lea y Raquel y sus dos siervas. Mira lo que hizo Jacob. Y puso a las siervas y a sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Yo me hago la pregunta, ¿por qué puso, yo hago esta pregunta aquí al panel, ¿por qué puso Jacob a Raquel y a José de los últimos? Guardó lo que más quería para el final, porque dijo que si su hermano Saúl atacaba el campamento, porque fue con dos campamentos, dijo, va a destruir al primero y él iba a arrancar con el segundo. Ahí se ve que sí hay preferencias de las cuales no debieran haber, porque eran todos hijos y eran sus mujeres, pero él amaba a Raquel y obviamente quería a los hijos que había tenido con ella. Por eso lo puso al final. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. ¿Qué le pasó a Jacob en estos 20 años? Mira lo que me dice, lo que me revela el Espíritu Santo. El proceso hace cambiar en que Jacob se inclinó ante Esaú, ¿cierto? Dice, y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú, mira lo que ocurrió, corrió al encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron.
¿Dónde quedó el Esaú, hermanos queridos, que procuraba la muerte de su hermano Jacob? Si aquí la escritura dice que él corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Yo te quiero decir que sí, sí, y lo voy a decir 3 veces, sí, tiene importancia la bendición de Dios porque es el favor de Dios, no te olvides de esto. Tener la bendición de Dios es tener el favor de Dios, para nosotros inmerecido, porque aquí Él luchó por su bendición, nosotros la recibimos por gracia. Para nosotros fue un regalo. Usted no ha hecho absolutamente nada por tener el don que tiene. Fue un regalo. Usted no construyó absolutamente nada, o usted lo obtuvo por gracia. Cristo, 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 bendito sea, fue el que ganó para nosotros el favor que hoy día usted tiene. Nadie le ha puesto la mano encima, nadie le ha puesto el pie encima, recibe. Y nadie te pondrá el pie encima porque nosotros tenemos la bendición de Dios, gratuita, enmerecida. Se llama el favor de Dios. Pero yo voy a leer ahí al final, antes de terminar, que nosotros debemos procurar algo. Hay algo que nosotros debemos procurar. Entonces, ¿qué ocurrió con Esaú? Lloraron. Se echó sobre su cuello y le besó. Lloraron. Y alzó sus ojos y vio a sus mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y le respondió, son los niños que Dios le ha dado a tu siervo. Jacob se convirtió en un siervo. No le dijo en tu hermano, se puso como siervo. Y espero que Dios nos dé el tiempo para después quizás predicar acerca de qué significa ser un siervo, porque es algo no menor esta palabra siervo. Y se lo doy como tarea, se lo doy como tarea. Luego vinieron las siervas y ella y sus niños y se inclinaron. Miren lo que pasó en el proceso cuando a nosotros hemos sido humillados. Se inclina nuestro rostro, baja la altivez. Así que cuando usted esté siendo humillado, acuérdese, el que se humilla será ensalzado. Entonces, es bueno pasar por humillación, pero a quién le gustaría pasar por humillación? A nadie. Pero aquí el Espíritu Santo Dios nos revela que es un proceso que te va a elevar, te va a poner en altura. Entonces, cuando usted se siente que está siendo humillado, menospreciado, Dios lo está poniendo en alto, porque 7 veces se humilló Jacob ante su hermano Saúl, y miren lo que consiguió, que su hermano corriera a sus brazos, lo abrazara, lo besara, y lloraron juntos. Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta una reconciliación? 20 años costó esta reconciliación, pero tarde o temprano Dios lo hizo. Y yo doy gracias a Dios por aquello, porque la reconciliación va a venir, pero va a necesitar que uno de los dos dé el paso. ¿Y de quién va a ser la bendición? Del que quiere el favor de Dios, po. No el que desecha la bendición. Así que si Dios te pide que vayas y te reconcilies con tu hermano o con tu hermana, aquí Dios está dejando en claro quiénes son los que realmente obtienen la bendición, quienes se humillan. Entonces, Jacob volvió humillado, no solo volvió, 7 veces se inclinó su cabeza. El Señor no me saca de este momento, no, de decirte, 7 veces se inclinó su cabeza, que eso es ponerse a disposición. Entonces estoy a tu disposición. Cuando usted quiera, aquí hay una bendición grande. Los que han deseado apostolado o han deseado un cargo en el ministerio, puede que usted tenga que decir, a lo mejor al siervo o al Señor primeramente, gracias Señor, al Señor primeramente, estoy a tu disposición, Señor. Póngame de donde usted diga. Puede que a lo mejor a lo mejor usted sea un abogado titulado y a lo mejor Dios lo ponga en la portería. No sabemos, pero delante de Dios ningún cargo terrenal tiene peso. Yo bendigo al Santo de Israel porque usted puede ser un gran empresario. Yo bendigo al Señor. Yo lo bendigo en esta hora porque el cargo que usted tenga terrenal delante de Él no tiene peso. Pero sí el inclinar su corazón y la humillación tiene peso. Lo que estamos viendo ahora. La reacción de Saúl no fue gratis. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Vino Lea con sus niños y se inclinaron también.
Y después llegó José y Raquel, mira, José puesto antes de Raquel, y también se inclinaron. Y dijo Saúl, ¿qué hago con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en tus ojos de mi Señor. Mira la humildad con que trata Jacob a su hermano que procuraba la muerte. Es decir, si tu hermano no quiere saber nada de ti, tienes que ir en humillación y inclinado el rostro. Esa es la manera de obtener un encuentro satisfactorio como el que aquí estuvo y obtuvo. Y dijo Saúl, suficiente tengo yo, hermano, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. Escuche esto, porque esto es grande. Porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Mira lo que provoca el inclinarse, el ver el rostro de Dios. No vio el rostro de Esaú, dijo que él había visto el rostro como el de Dios. Entonces fue Dios el que salió a recibirlo. Entonces, ¿y de qué me sirve? Dijo Esaú. De esto sirve, de que Dios mismo usó a Esaú para el encuentro y cambió el dictamen que había dicho Esaú por un rostro de Dios. Entonces, yo te quiero decir que sí, las cosas de Dios o los negocios de Dios, la primogenitura, sí tenía gran valor porque era el favor de Dios. Así que en esto concluyó, acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío, e insistió él, y Esaú lo tomó. Entonces Esaú le dijo, anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si se fatigan, ay, bendito Rey de Gloria, santo es tu nombre, Señor. Oh, santo es tu nombre. Oh, bendito Rey de Gloria. Y si se fatigan, en un día morirían todas las ovejas. Tenía corazón de pastor, que era preocupado por los detalles. Oh, me llegó a mí aquí muy fuerte. El corazón de un pastor se preocupa de los detalles, de alimentar a su pueblo, de traer buenos pastos, de llevarlos al cuidado. Ese es el rol de un pastor. Entonces, oh, bendito sea el Señor. Y Esaú dijo, déjame ahora contigo, dejaré, perdón, ahora contigo de la gente que viene conmigo. Su hermano también se preocupó de dejarle un grupo, ¿cierto? Y Jacob dijo, ¿para qué es esto? ¿Halle yo gracia en los ojos de mi Señor? Así volvió Saúl aquel día a su campamento de Seir, y Jacob fue a Sucot y edificó allí una casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. El significado de esto es cabaña. Después, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, la tierra de Canaán, cuando venía de Aram, y acampó delante de la ciudad y compró. Mira, es gente que no, cierto, que lucha por adquirir y no espera que le den, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amón, padre de Siquem, por 100 monedas. Es decir, compró el campo cuando él llegó a aquel lugar y erigió allí un altar, en el fondo, y llamó él Eloé Israel, que esto significa Dios, el Dios de Israel. Entonces, yo te quiero decir que Dios, ¿cuál es el beneficio de la bendición de Dios? Es que se cumplió lo que Dios dijo, no importando que Jacob procuraba su muerte, Dios encaminó las cosas a bien. Entonces, yo voy a leer lo último, con lo cual, como dijo el hermano Ernesto, nunca le crea a un pastor cuando dice que va a terminar. Voy a leer lo último que tiene que ver con Esaú, porque alguien podrá decir, no, yo es difícil que reniegue contra Dios, porque le ha hecho tantos favores. Sí, yo quiero ser el primero que Dios ha hecho muchos favores,
pero, pero quiero leer la palabra primero y después decir lo que voy a decir. Para los que anotan, Hebreos 12:12, suena bien, Hebreos 12:12. Y el título lo dice todo: los que rechazan la gracia de Dios. ¿Será que la gracia de Dios puede ser rechazada? El título lo dice: los que rechazan la gracia de Dios, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Esto también lo pueden encontrar en Isaías 35:3, para los que van a leer después. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos. Esto es lo que nosotros, ¿se acuerda que yo en medio del mensaje de que nosotros debemos procurar algo? Nosotros debemos seguir la paz con todos. Ojalá no tener enemigos. Ojalá, digo esto, ojalá no tener enemigos. Usted haga todo lo posible por no tener enemigos. Pero usted tiene que hacerlo. Usted haga lo posible por no tener enemigos, menos los de su familia. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, y aquí es donde entramos en vereda. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a desglosar. Mirad bien, estar atentos. O sea, en la vida cristiana usted tiene que tener los ojos muy abiertos. Y para eso tienen que ser los espirituales, porque si usted tiene los ojos espirituales, sí los tiene abiertos. Y eso se llama discernimiento de espíritu. Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, nos podemos caer de la gracia, escuche bien, que brotando alguna raíz de amargura. Usted no debe amargarse por nada. Es que es muy difícil no amargarse. Escúchelo bien, porque aquí nos van a dar un consejo. Es que usted no puede darse esa licencia de amargarse, porque nos caemos de la gracia. Porque si Dios le dio a usted la vida y con ella todas las cosas, ¿quién me puede amargar en esta vida terrenal que perece algo que no perece? O sea, es decir, usted tiene el favor de Dios, la bendición de Dios, y se la tengo que nombrar, se llama vida eterna. Usted tiene lo más. ¿Qué lo podrá amargar en esta vida terrenal? ¿Será que a veces hay algo que nos amarga? ¿Sabe lo que produce la amargura? Estorbo. La amargura produce esto. Y lo peor de todo se lo voy a decir ahora. Usted contamina al resto. ¿Sabe lo que es vivir con un amargado? Amarga a todo el resto. O sea, esto quiere decir que algo tan fuerte, que tiene impacta de tal manera que la persona que deja entrar la amargura no solo la deja entrar a usted deja que esa amargura entre a los que están con usted, al resto, o sea, contamina. Es como, es como una enfermedad, que usted es una persona amargada y todos los que están a su alrededor están llanos a heredar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Mira el ejemplo donde está Esaú, mira dónde vino a llegar Esaú, que él desechó, y dijo que no le importaba, y resulta que su nombre llegó al Nuevo Testamento a ser comparado con la amargura. Dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, o sea, se ocupa el nombre de decir que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Esto quiere decir que usted no se permita ninguna licencia de amargura. Es que no me puedo amargar, no se permita a usted esa licencia, ¿sí? Porque nos caemos de la gracia, ¿sí? Porque por una sola comida, esto quiere decir que por algo tan pequeño, de tan poco valor,
¿cierto? Vendió su primogenitura. Entonces, usted no puede hipotecar esto tan grande que Dios le ha dado, que se llama vida eterna, por una amargura. Y si hay algo que a usted no le pareció, tiene que quitarla inmediatamente. No nos podemos dar la licencia de vivir amargado o permitir que algo amargue mi vida. Si hay algo o alguien que no le desea bien a usted, déjelo pasar. Porque si usted fuera una persona espiritual, diría, fue usado por Satanás. No fue la persona la que habló a mi vida. Un ejemplo está en Job. Cuando Job esperaba que su mujer, en vez de hablarle mal, lo alentara, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cómo una compañera, mi esposa, mi mujer, la que está conmigo, yo espero que me aliente, pero se dio. Y si se dio, se puede dar. Pero le dijo Job, como una mujer fatua has hablado. Es decir, no la miró a la mujer, no a su compañera, sino que se dio cuenta que de alguna manera el enemigo había hablado. Entonces usted haga lo mismo. Cuando alguien lo hiera o hable mal de usted, no vea a la persona, sino que vea a la persona que usó, que es el enemigo de nuestras vidas. Por eso yo quiero terminar diciendo que usted procure no tener enemigos. En lo posible que no dependa de usted. Si hay otro que se molesta, que sea el otro, pero usted no se moleste. Y nosotros tenemos que hacer como hizo Jacob. ¿Cómo hizo Jacob? Se inclinó 7 veces, se humilló, porque pasó un proceso duro de 20 años en el cual él sufrió. Jacob fue engañado, pero Jacob tenía algo. Bendito sea el Señor. Yo te quiero dar la gloria al Señor por lo que vamos a recibir, y yo acabo de recibir que tener el favor de Dios es tener perseverancia. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿usted tiene perseverancia? La verdad es que ni siquiera sabía lo que era la perseverancia. El ángel le dijo, suéltame porque raya el alma, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Esto quiere decir que Dios ha estado mirando, gloria al Santo de Israel, por lo que vas a oír, ha estado viendo, te ha estado observando, ha estado viendo que has estado mostrando interés y has prometido menos y has hecho más. Y eso Dios lo va a usar a tu favor, porque cuando Jacob necesitó volver a la casa de su hermano Saúl, a la casa de sus padres, necesitó el favor de Dios y lo obtuvo. ¿Acaso usted no se dio cuenta en que cómo recibió Esaú a Jacob si procuraba matarlo? ¿Quién correría a abrazar al que le hizo daño? Pues Dios. Así como el enemigo, gloria al Santo de Israel, puede usar una persona, Dios también la puede usar, pero en este caso Dios lo usó a favor de Jacob, porque Dios le prometió que lo iba a traer de vuelta, y lo que Dios te prometió que iba a darte, no importa los años que hayan transcurrido, los años de separación que hayan transcurrido, Dios va a cumplir su promesa, Dios va a unir su pueblo, y Dios va a juntarnos nuevamente, pero va a requerir a un Jacob. Dios te habla en esta mañana, a alguien que sea capaz de inclinarse 7 veces, o aunque sea una, delante de su hermano, para obviamente ponerse como siervo, a pesar de que el que había obtenido el, el galardón, el privilegio, era Jacob. Él no lo usó la humillación. Y es clara, bendito es el Señor, manera de conquistar el corazón de Dios es inclinar nuestro rostro. Así que yo creo que Dios nos ha entregado en esta hora una herramienta. Cuando usted vaya a orar, no se olvide de inclinar la cabeza, porque está delante del Altísimo. Yo no sé cómo ora usted, si ora con los ojos abiertos, pero sabe que sería bueno que cuando usted fuera y se arrodillara ante Él, inclinara la cabeza, porque estamos delante del Dios vivo. No importa el rol que usted tenga o el cargo que usted tenga de pastor, oficial,
pero entre más humillado, más usado. Con eso termino. Dios le bendiga y pido que esta palabra haga vida en su corazón y en el mío. Amén.